Buenas noches, profesora Rita Mayo. El tema que elegí para elaborar mi monografía fue la globalización y sus impactos en la economía peruana. Bueno, la introducción. La globalización o mundialización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través, claro, de unas transformaciones sociales, económicas y políticas que nos dan un carácter global. Bueno, en el capítulo 1, ¿no? ¿Qué es la globalización? Se empezó a hablar de globalización después de que sucediese la revolución tecnológica de la información y las comunicaciones en la llamada quinta revolución tecnológica, desde la óptica de las ondas largas del capitalismo que se venía procesando desde los años 70 del siglo pasado con la caída del muro de Berlín y la desintegración de las URSS. La globalización es un proceso de simultaneidad mundial de flujos y nuevas formas de poder en el que la información, los capitales y las mercancías atraviesan mediante la informática las fronteras y sin ningún límite. Capítulo 1.2 Ventajas y desventajas de la globalización. La globalización es un fenómeno complejo, no debería ser sorpresa por lo tanto que provoque diferentes reacciones entre diferentes individuos o grupos. Para algunos amenaza la estructura de la nación-estado y el concepto moderno de democracia. Efectos sobre el comercio. Impacto e influencia. El comercio internacional ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la historia económica de la humanidad. Sobre todo ha sido un fenómeno muy ligado al desarrollo del capitalismo como régimen socioeconómico y político. Las principales teorías que explican en la actualidad el desarrollo del comercio internacional se basan en el liberalismo, el proteccionismo y el marxismo. La globalización ha impuesto la necesidad de formar bloques regionales para fortalecer la participación a nivel internacional de las naciones en el comercio. Desde la vieja Europa hasta los países de América del Sur han tenido que utilizar la fórmula de la integración económica. Influencia en la economía y la política. Influencia en la economía. Como la nueva dependencia está presente en muchas economías en desarrollo, entre ellas particularmente las de América Latina, porque las políticas económicas de los países compiten entre sí a través del manejo de las tasas de interés y el tipo de cambio, ¿no? Procurando atraer esos capitales para resolver crisis coyunturales. Un claro ejemplo en América Latina son los casos de Argentina y de Brasil. En el Perú, por ejemplo, solo pequeños grupos y núcleos económicos se hallan altamente internacionalizados por su vinculación con las grandes firmas. Uno de los claros ejemplos de ese grupo Romero o las empresas de los grandes yacimientos mineros, con una gran capacidad de influencia para direccionar determinadas políticas públicas o instrumentos de la gestión macroeconómica. Influencia en la política. Según Braulio López, la globalización ha remitido a una nueva configuración internacional y doméstica política interna. Las transformaciones políticas que nuestro país ha experimentado en estas 2 últimas décadas han tenido que ver con este fenómeno llamado globalización. Es a partir de la década de los 90 que se observa con más claridad el fenómeno político de la globalización en nuestro país. Este fenómeno afecta a todos y desde luego no es estrictamente económico, sino que su trascendencia es mayor. Es un proceso donde las políticas nacionales cada vez son menos importantes y las internacionales adquieren mayor protagonismo. Perú frente a la globalización. El Perú es un país en vía de desarrollo, por lo cual el impacto de la globalización en las empresas peruanas se ha visto afectadas y en algunas ha llegado hasta el punto que casi quebrarían. Para nuestro país la globalización se ha convertido en una amenaza en vez de oportunidad, y en especial para el sector empresarial. Pero ¿por qué nuestro sector empresarial se ha visto altamente vulnerado? Pues
es por el simple hecho que ellos creen que no son lo altamente competitivos para enfrentar este mundo globalizado, lo cual está mal. En conclusión, las empresas creen que no son lo suficiente competitivas porque para enfrentar los cambios de la globalización no tienen o no tenían planes estratégicos. Dentro de ello está el hecho de ser creativos en cada idea de negocio que se desea llevar a cabo, para que se llegue a obtener una tendencia a ser potencia mundial y hacer que ese día sea pronto. Creatividad, muy importante. Perspectiva social y cultural de la globalización. La globalización social y cultural ha incentivado la instauración de una nueva mentalidad. Todas las sociedades están entrando en un mundo de modernidad y nadie puede no sentirse afectado por este fenómeno, sea para bien o para mal. La globalización social puede ser vista como una visión totalizadora de la realidad, como un fenómeno que no tiene un conjunto de valores o intereses en sí misma y que se conforma por medio de una matriz de poder y de las estructuras del sistema, en las clases sociales donde está arraigada, mayormente la alta. Las personas se transforman cuando ven en el cambio un verdadero beneficio para sí mismas y sus allegados. El tratar de imponer modelos de comportamientos extraños y a veces ajenos a la cultura natural de la sociedad y sus individuos conducen a que sean generalmente rechazados en forma abierta o simplemente practicados sin convicción y por lo tanto con poco efecto real, es decir, contra naturalidad. Nos obligan. Los individuos se ven envueltos en un torbellino del que no saben si quieren salir o quieren quedarse. En muchas circunstancias no están conscientes hacia dónde van, pero se ven compelidos o obligados a seguir adelante. Posibilidades de la inclusión laboral. Inclusión laboral en el Perú, un tema que se ha hablado mucho. Para la Organización Internacional del Trabajo se propone como medida de discriminación positiva ofrecer oportunidades de empleo productivo y de trabajo decente a personas con discapacidad, permitiendo que sus familias y la sociedad en su conjunto se beneficien con su contribución a la economía, evitando los elevados costos que se derivan de la exclusión. Estudios de la OIT señalan que en muchos países las sanciones por incumplimiento de la cuota van a fondos de apoyo a la formación para el trabajo de las personas con discapacidad. En el Perú, empresas como las cadenas Burger King, o Wong, o Renzo Costa, o como el mismo Banco de Crédito, vienen aplicando la inclusión laboral de personas con discapacidad y ninguna de ellas se ha quejado de un incremento en los costos o de baja productividad de sus empleados. Es decir, tienen la misma productividad que una persona que está sana. La SPSD ha iniciado un programa de empleo con apoyo y responde a la demanda de empresas que solicitan empleados con síndrome de Down, no solo para entender sus objetivos como empresas con responsabilidad social, sino para mejorar el clima laboral de sus instituciones a través de la presencia de personas que tienen en su capacidad de empatía una de sus mejores cualidades, es decir, contagian al grupo y generan un mejor rendimiento. 4.2. Economía informal, un tema que nos es muy familiar porque lo vemos aquí en todas partes, desde los golosineros que están en la calle hasta los que venden periódicos, ¿no? Es algo normal en nuestro país. En el Perú, el crecimiento de la economía informal está asociado al crecimiento de la población, al escaso crecimiento de la economía y a la escasez de fuentes de trabajo. Es decir, la gente al ver que no hay trabajo decide salir por su propio medio, ya puede ser vender caramelos, subir a los carros a pedir un apoyo, ¿no? Hay pocas cuotas de trabajo, hay inestabilidad laboral. La expansión de la economía informal se vio favorecida en la década de los 80 y 90 por las políticas de ajuste estructural y de estabilización económica, que en muchos países produjeron el crecimiento de la pobreza, el desempleo y el subempleo. La crisis financiera a mitad de los 90 provocó un crecimiento acelerado de las actividades económicas marginales. En nuestro país la informalidad no se origina en una tara cultural, en un problema religioso o en un origen étnico,
se encuentra en la ineficiencia de la ley. En términos técnicos, somos informales, por el llamado coste de la legalidad. Los políticos, los legisladores, los abogados no entienden que la ley cuesta como cualquier otra cosa. Si usted quiere hacer un negocio, por ejemplo, necesita tiempo e información. Hacer el negocio cuesta algo independientemente del negocio mismo. Vender pintura cuesta algo más que la pintura misma. Cuesta la oportunidad, la inteligencia, la ubicación, la percepción del deseo de los consumidores. Es todo un trabajo. Es igual que la ley cuesta con independencia de lo que se quiere hacer con ella. ¿Cuál es el costo de la ley entonces? La cantidad de tiempo y de información que se necesita cumplir con ella. Conclusiones. En resumen, la globalización tiene algunos atributos de alcance, intensidad, velocidad y repercusión elevadas. Esto es en los flujos y condiciones políticos, económicos y culturales. Sin embargo, la trayectoria del desarrollo de estos procesos sigue siendo incierta, debido a que dependemos tanto de una conjunción específica de las circunstancias como de repercusiones históricas complejas. Para comprender cabalmente la globalización contemporánea se debe de explorar la conjunción de la fuerza de la globalización, ¿no? De su dinámica de interacción que existe entre todos los países del mundo. No es un proceso automático que se reproduce por sí mismo. Por el contrario, lo distintivo acerca es la institucionalidad de su reglamentación política en todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto. La globalización también ha alterado, por supuesto, los costos y los beneficios de las elecciones políticas, los instrumentos de la política y el equilibrio entre las opciones regionales y globales. La globalización financiera no desafía fundamentalmente la autoridad legal del gobierno, pero ciertamente desafía la autonomía de hecho de los estados para establecer sus propias referencias políticas y aspirar a ellas. Como por ejemplo el Perú, ¿no? Prima más las estrategias gubernamentales del extranjero que sobre la de nosotros mismos. Es un fenómeno la globalización. A ver, en mi opinión, todos los países deberían tener como objetivo principal reducir la pobreza. A ver, te explico. La comunidad internacional debería esforzarse fortaleciendo el sistema financiero internacional a través del comercio exterior y asistir, ayudar a los países más pobres a integrarse a la economía mundial, a acelerar su crecimiento económico y a reducir la pobreza. Esta es la mejor forma de garantizar que todas las personas de todos los países del mundo se beneficien verdaderamente con la globalización. Aquí vemos unos cuadros del desempleo, la desocupación por tiempo de desempleo, ¿no? Desde el abril del 96 hasta mayo del 2001. Todo va en subida, desempleo masivo. Bueno, eso es todo. Aquí están las referencias y aquí dejaré el link del video de sustentación. Eso es todo, buenas noches.